Mi nombre es Duna Camacho. Voy a hablarle sobre el examen de Derecho Penal, en el cual nos plantean un hecho punible. Voy a leer la narración de los hechos. El día 21 de noviembre del 2016, siendo las 10:30 de la noche, funcionarios adscritos al destacamento 54 en Maracaibo del estado Zulia, encontrándose en la sede del referido organismo, escucharon varias detonaciones similares a los producidos por un arma de fuego proveniente de la oficina de la comandante del destacamento. De manera inmediata, los funcionarios militares Juan, Ramón y Pedro, con la seguridad que amerita el caso, se apersonaron en dicha oficina y observaron dentro de la misma el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino, de cúbito ventral, presentando múltiples heridas producidas presumiblemente por el paso de proyectiles disparados por el arma de fuego. De igual manera, en dicha oficina se encontraba la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, comandante de dicho destacamento, quien tenía su arma de reglamento sobre el escritorio. Y aparte también estaban las capitanas Rosario Pérez, Jacqueline Anzola y los ciudadanos Francisco Liniel, Gustavo Martín, quienes de manera desesperada manifestaron que la referida teniente coronel, sin causa justificada, le había efectuado varios disparos a la ciudadana Josefa Angarita Oyoxisa. Los ciudadanos Francisco Lineal, Gustavo Martínez, quienes se encontraban dentro de la oficina, manifestaron que se encontraban compartiendo con la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, que tanto esta como la interfecta se encontraban consumiendo licor desde tempranas horas de ese día. Asimismo manifestaron, haciendo énfasis en que efectivamente la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, jefa de la oficina, sin razón alguna había efectuado 5 disparos en contra de la humanidad de la ciudadana Josefa Angarita Oyoxisa, que se encontraba en dicha oficina del destacamento. En vista de los referidos de los testigos del hecho, proceden a realizar la aprehensión en flagrancia de la ciudadana teniente coronel María Antonieta Rodríguez, quien posteriormente fue imputada por la comisión de los delitos. Aquí tenemos las preguntas. La primera pregunta: de conformidad con el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, responda a las siguientes interrogantes. Por una parte, en su condición de fiscal del Ministerio Público; por otra, como juez en función de control; y finalmente, como defensa privada en conexión con las siguientes premisas. En esta parte mi respuesta va a ser desde el punto de vista como juez. La primera pregunta, la 1.1, indique la precalificación jurídica. En la precalificación mi respuesta es homicidio intencional sancionado en el artículo 405 del Código Penal. En la pregunta 1.2, procedimiento a seguir, mi respuesta: se determina la detención como flagrancia y que el procedimiento continúe por la vía del procedimiento ordinario. Y como medida de coerción, la medida privación preventiva de libertad del imputado. En la 1.3, la pregunta: medida de coerción personal aplicable. De decidirse por una medida privativa, indique dónde observó la mínima actividad probatoria para culpar al sospechoso, y de tratarse de una medida cautelar, señale según su opinión dónde concretamente extrajo la mínima actividad probatoria para exculpar. Mi respuesta: como lo establece el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, existen fundados elementos de convicción para estimar que la imputada ha sido autora del hecho punible, y se presume la presunción de peligro de fuga. Por tal motivo, la medida es nada privativa. En la pregunta 1.4, testigo presencial o referencial.
Mi respuesta, como testigos presenciales están los ciudadanos Francisco Lineal y Gustavo Martín. En la pregunta 1.5, autor o partícipe del hecho punible. Mi respuesta, como autora está, como presunta autora está la teniente coronel María Antonieta Rodríguez. En la pregunta 1.6, fundados elementos de convicción. Mi respuesta, la declaración de los testigos presenciales, el arma de fuego incautada en el sitio del hecho, el protocolo de autopsia y el acta de investigación penal. En el 1.7, mencione y explique cuáles diligencias de investigación considera adecuadas para la búsqueda de la verdad. Mi respuesta, experticia del arma de fuego, efectos y daños que estos causan durante la trayectoria del proyectil, indagación, entrevistar a los testigos, pesquisa y comprobación del hecho delictivo. En el 1.8, ¿cuáles diligencias de investigación corresponderían ordenar al Ministerio Público sin autorización judicial? Mi respuesta, ordenar a los 1.7. Mencione y explique cuáles diligencias de investigación considera adecuadas para la búsqueda de la verdad. Experticia del arma de fuego, efecto y daño de estos causados durante la trayectoria del proyectil, indagación, entrevista de los testigos, pesquisa y comprobación del hecho delictivo. La 1.8, ¿cuáles diligencias de investigación correspondería ordenar al Ministerio Público sin autorización judicial? Mi respuesta, ordenar a los cuerpos de investigación policial que practiquen la diligencia que estimen correspondiente para la comprobación de los hechos de la responsabilidad del mismo. La 1.9, ¿qué efecto produce que el Ministerio Público realice una diligencia investigativa y no observando que la misma requiere previamente autorización del tribunal? Mi respuesta, provocaría estado de indefensión de los imputados, pero al mismo tiempo le permitiría a la defensa solicitar la nulidad absoluta del acto conclusivo, como lo es la acusación en virtud de que el mismo estaría fundado en pruebas obtenidas de manera ilícita por controversia de los establecido en la norma objetiva penal, según lo establecido en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. 1.10. En caso de no compartir la decisión que otorgue medida judicial de privación preventiva de libertad o de las medidas cautelares, ¿bajo qué premisa normativa y argumentos válidos apelaría del auto, situándose por una parte como Ministerio Público y por otra como defensa privada? Mi respuesta, en caso de una medida cautelar en las contempladas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, como fiscal, apelaría en audiencia bajo la figura de efectos suspensivos según lo establecido en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de detener de inmediato la decisión que deje en libertad al imputado, y luego lo sustantaría tal como establece la norma mediante escrito. En caso de privativa, apelaría según lo establecido en la norma en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se refiere a la apelación de auto, señalando que dicha decisión es contraria a derecho, pues no existen fundados elementos de convicción que respalden la solicitud del fiscal. La pregunta 1. Explique por qué las partes en la libertad probatoria no pueden proceder a su libre albedrío. Mi respuesta, a pesar de que es el derecho que tiene la parte dentro de un proceso de utilizar y hacer valer todos los medios de prueba existentes siempre que sean legales, el juez quien tiene es el juez quien tiene la facultad para calificar su pertinencia probatoria.
¿En qué fase se ubica esta pregunta? Se ubica en la fase preparatoria. Pregunta 3. Explique por qué las actas policiales y las actas de entrevista no pueden atribuírsele la naturaleza de pruebas anticipadas. Mi respuesta: por la presunta contradicción de las actas y las declaraciones testificales. En nuestro ordenamiento jurídico procesal rige el principio de inmediación y no las actas de entrevista escritas como prueba a debatir en juicio, las cuales deben ser incorporadas de forma oral para su apreciación. Pregunta número 4. Explique por qué las actas policiales no son autónomas y carecen de valor en sí mismas, lo cual resulta fundamental para que éstas sean incorporadas como prueba documental y contribuyan en definitiva a la determinación de la convicción del juez sobre las afirmaciones de las partes procesales. Mi respuesta: porque carecen de valor probatorio alguno, solo adquiere valor probatorio en la medida en que las personas suscritas en los actos son promovidas como testigos. En la pregunta número 5, explique si el juez o jueza en la motivación del auto fundado puede realizar una mera opinión o íntima convicción formada al margen de las pruebas practicadas, las evidencias recolectadas en el sitio del suceso, en la motivación en la sentencia. Mi respuesta: no puede realizar una mera opinión porque debe estar sujeto a derecho y valorar los hechos de una manera imparcial. La pregunta número 6. Explique por qué está vedado el juez prescindir de la regla de la lógica, el criterio racional o de la regla en la sana crítica cuando desempeña su función, y qué principio procesal se transgrede. En ningún momento debe prescindir de la regla de la lógica, el criterio racional o la regla de sana crítica en el ejercicio de sus funciones, la cual está establecida en el Código Orgánico Procesal Penal, específicamente al principio de la apreciación de las pruebas, artículo 22, que establece: las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima experticia. La pregunta número 7. Diga por qué el juez no puede valorar la prueba confiando exclusivamente en su propia conciencia personal. El juez deberá valorar las pruebas de manera imparcial y de igual momento lo debe tomar en cuenta para la sentencia firme. Si el juez confiara solamente en su conciencia, tomaría decisión errónea y su decisión sería parcial. De este modo no estaría aplicando la justicia de una manera correcta. Eso es todo. Muchas gracias.